Vamos entonces con la posición de Bancuras. Lo primero que vamos a definir son varios conceptos que ustedes tienen que ir, traten en lo posible. Si bien yo les voy a entregar posteriormente el video y todo el material en formato digital, PDF, todos los formatos habidos para ver, o sea, tienen todas las facilidades para estudiar, todas las facilidades. Entonces, es súper importante que lo repasen. Primeros conceptos que vamos a ver. La torre, ¿dónde tiene que ubicarse? Cuando estamos hablando de un peón pasado. Si yo tengo un peón, la torre puede estar en 3 lugares distintos. La torre detrás del peón se llama regla de Tarrach. La torre detrás del peón pasado se llama regla de Tarrach y es la mejor posición posible. ¿Por qué? Porque si la torre blanca estuviera, un ejemplo, en A1, cada vez que yo muevo el peón A, lo que pasa con la torre blanca es que se aumenta la proyección de la torre. Acuérdense que todas las piezas tienen un valor nominal, pero lo que realmente importa en el ajedrez es el valor real que ejecutan dentro del tablero. Entonces, yo no puedo una pieza valer lo mismo que otra si una pieza está en el centro y otra está en la orilla, aunque nominalmente valen lo mismo. Aquí el papel es lo que tú desempeñas en el tablero. Entonces, cada vez que ustedes intenten jugar un final de torre contra peón, traten en lo posible de colocar la torre detrás del peón. Eso se llama regla de Tarrach. Tarrach es el discípulo de Steinitz y representa lo que es la escuela moderna o escuela clásica. Acuérdense que hay varias escuelas, escuela italiana, después viene la clásica moderna, la escuela hipermoderna con Ninsovic, cierto, y Reti, y posteriormente la escuela soviética del año 30 hacia adelante. Y en el año 90 ya tenemos una escuela china que se llama. Esas son como las famosas escuelas que ha tenido la historia del ajedrez. Entonces, la otra posición que la torre se puede ubicar es de forma lateral. De forma lateral no es la mejor ni la peor posición, está claro. Pero hay muchas posiciones que cuando no me puedo colocar con la regla de Tarrach, obligatoriamente me tengo que colocar de forma lateral. Ahora, hay una tercera y última opción, que es la peor para la torre, colocarse delante del peón. Por la pasividad. Por la pasividad. O sea, cada vez que el peón avanza, lo que hace a mí, me quita mi superficie, me quita espacio. Y eso claramente se puede ver en una posición. Cuando la torre está detrás del peón, el peón avanza y yo me proyecto con el peón. O sea, sumo casillas. Cuando es regla de Tarrach. Cuando la torre está delante del peón, cada vez que el peón adelanta, yo simplemente pierdo casillas. Y la palabra mágica en los finales de torre se llama siempre actividad. Así es simple, actividad. Yo es preferible siempre jugar un final activo con material de menos que jugar un final pasivo con igualdad material. Eso es regla. O hay gente que dice, no, yo prefiero tener igualdad material porque aquí aguanto. Sí, pero está inferior. Po. Sí, no importa, pero yo aguanto. No. El ajedrez moderno ha cambiado bastante en ese aspecto. Hoy día se le da mucha preponderancia al tema de la actividad. ¿Ya? Y de hecho es bastante distinto el ajedrez de hoy día que el ajedrez de inicio del siglo XX, por ejemplo, y fines del siglo XIX. Antiguamente tú veías las partidas y los jugadores estaban inferiores y morían inferiores. Nunca se liberaban, quedaban ahí, le daban vueltas y le terminaban ganando finalmente. Hoy día ya no es tan así. Hoy día hasta los jugadores más aficionados al ajedrez te tiran las piezas para arriba. ¿Por qué? Porque el ajedrez es mucho más dinámico hoy en día. ¿Mm? Entonces, ya lo primero que tengo que identificar es que tengo 3 posiciones de la torre. La mejor posición entonces dijimos cuál era. La torre detrás del peón. ¿Cierto? ¿Cómo se llamaba Claro. esa? Regla de Tarrach. Regla de Tarrach. Cuando a mí escucho la palabra regla de Tarrach, inmediatamente asocio la torre detrás del peón. Fíjese la relación de lo que estoy haciendo. Nombres, lo asocio a mi cerebro, voy a mi disco duro, busco la información y la asocio. Hago una relación directo. Regla de Tarrach, torre detrás del peón. ¿Qué es lo que tengo que hacer en un final de torre contra peón? Aplicar regla de Tarrach. ¿Eso qué significa? Que tengo que buscar la posición que la torre se logre ubicar detrás del peón. De eso se trata. Ok, estamos entonces. Ya sabemos que la torre en un final de peón puede tener 3 posibilidades. La mejor siempre va a ser regla de Tarrach detrás del peón. La de nivel intermedio va a ser torre de forma lateral, que no es la mejor ni la peor. Y la peor siempre va a ser la torre delante del peón. ¿Por qué? Porque la torre muchas veces no solamente tiene poco espacio, sino está pasiva.
Otra cosa fundamental en Bancuras. En Bancuras hay dos casillas críticas que el rey tiene que estar. Se encuentra la casilla G7 y H7. Si estuvieran estas otras casillas, el tablero fuera con las otras piezas, serían esta y esta, serían esta y esta, y serían esta y esta. Dependiendo del peón que estemos ocupando y obviamente las piezas que estemos analizando. Siempre el rey tiene que estar en esas dos casillas. En este caso puntual el peón está en A6, está a dos casillas de coronar, la torre está pasiva, fíjense inmediatamente yo identifico la torre pasiva y el peón A6. Y la torre, como es de esperar, está atacando el peón. Es súper importante que la torre que está, en este caso, buscando el empate, siempre esté atacando el peón. ¿Por qué? Porque si yo no ataco el peón, ¿qué va a hacer la torre blanca? La torre blanca va a hacer lo siguiente, dice, oye, si tú no me atacas mi peón, yo me voy a activar. Y eso cambiaría totalmente la valoración de la posesión. Esta posesión que estamos viendo ahora se llama posesión de Bancuras y el negro jugando correctamente logra empatar. Si el negro juega incorrectamente, esta posesión se gana. ¿Cómo se gana? Bastante simple. El rey, ¿qué es lo que intentaría hacer? Rápidamente moverse a la casita y llegar a la casilla A7. ¿Qué pasa cuando el rey defiende al peón? Inmediatamente cuando el rey defiende al peón, ¿qué le pasa a la torre? Que la torre blanca ahora puede tranquilamente activarse. Todo gira en torno a la activación de la torre. Ahora, si yo llego a 7, la torre puede hacer tranquilamente torre acá, ¿cierto? Torre B6, rey B7, A7, A8 y coroné. Listo, se acabó. La partida simplemente se acabó. Ok, acuérdense que la estrategia, y eso lo hemos visto más de en alguna clase, siempre la estrategia en ajedrez es neutralizar la estrategia del rival. Entonces, la gracia del ajedrez radica en cómo tenemos la capacidad intelectual para poder saber lo que quiere hacer mi rival. Eso es lo maravilloso del ajedrez. ¿Cómo yo me puedo adelantar? De ahí vienen palabras tan maravillosas como la palabra profilaxis, que en el fondo la profilaxis no es otra cosa que jugar a ser pitonizo y ver el futuro. Yo con la profilaxis me estoy adelantando lo que mi rival quiere hacer. Y con ello, obviamente, voy a neutralizarlo o voy a evitar lo que él quiere hacer. Si las blancas tienen clarito el plan que tienen que hacer, ¿cierto? Que sería, en el fondo, llegar a la casilla acá, a la casita, como le llamamos en el argot ajedrecístico, ¿cierto? Activar la torre que está pasiva y posteriormente avanzar el peón hasta la coronación. Yo acá me doy cuenta de esto y es súper importante que el rey esté en las dos casillas críticas. Lo primero que vamos a ver acá tiene que ver con respecto a estas dos casillas críticas. A ver, pero primero, ¿por qué tiene que estar acá? Simple. Si el rey estuviera en otras casillas distintas, un ejemplo, si el rey estuviera en H5, inmediatamente el peón iría a A7. ¿Por qué? Porque el rey donde se vaya, imagínate que si estoy en H5 me voy a G6, la torre da un jaque e inmediatamente el peón corona hasta la octava fila. Entonces, para poder lograr la posición de Bancuras, obligatoriamente necesito que el rey se encuentre en las casillas críticas. Dichas casillas críticas son G7 y H7. En esta posición, si yo cambiara el peón, pusiera otro peón, obviamente habría que cambiar a otras casillas críticas, que están todas marcaditas acá. Va a depender del bando, obviamente, que sea. ¿Tá? Entonces, cuando el rey está en G7 o en H7, ya ahora el negro no le sirve hacer A7 porque ya no tiene este jaque. Porque obviamente la torre siempre va a estar atacando el peón, y si la torre sale, simplemente me como la torre y la torre queda atacando finalmente al peón. Entonces, el primer concepto básico para poder entender este final es que el rey se encuentre en las casillas críticas. Fíjense que otro tema táctico bastante simple de calcular, imagínense que el rey estuviera en E7, el blanco haría A7, el rey negro intentaría llegar a G7, ¿ah? Vía F7, pero ¿cuál es el problema? Que F7 no es una casilla crítica. Y ahí es donde viene el golpe táctico de torre H8, amenazo coronar. Si torre por A7, torre H7 y la torre finalmente le da jaque al rey en F7 y captura la torre de A7. Ese es un recurso táctico bastante simple, bastante común dentro de ese final. Eso que demuestra de una u otra manera que el rey, la única opción de salvar la partida es encontrarse en la casilla G7-H7. Entonces, observen lo siguiente. Si yo pienso de esa manera, una manera distinta, digo, entonces, no se trata que el rey mágicamente llegue a G7-H7.
Lo que se trata es que yo voy a planificar el final de cierta forma que el final voy a hacerlo derivar a que mi rey llegue a la casilla GZH7. Si yo soy un aficionado y no conozco este final, podría tranquilamente colocar el rey en cualquier lugar. Alguien podría decir, no, voy a ir con el rey rápidamente a atacar el peón porque así en una de esas puedo empatar. Inmediatamente el rey sale de la casilla G7, H7 y la partida se gana inmediatamente con el A7. Es decir, el A7 de las blancas se realiza solo si el rey se encuentra, en este caso, no se encuentra o no logra llegar posteriormente a las casillas críticas. Eso es fundamental en Bancuras. Cuando yo tengo una posición y se van a producir cambios de pieza, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Como dice Marboreski, hay finales teóricos conocidos, donde lo que tenemos que hacer es repetir un patrón, o sea, recordar un procedimiento, una forma de cómo se logra empatar o ganar la partida. En este caso puntual, Bancura sirve para empatar una partida con peón de menos. Y la otra opción, entonces, son finales teóricos que hay que calcular. Esos finales teóricos que hay que calcular, en el fondo, lo que me está explicando, que son finales que no hay una línea directa. O sea, generalmente hay más número de piezas. Entonces yo no puedo darme el lujo, ¿cierto?, de derivar directamente una posición porque obligatoriamente voy a tener que calcular un poquito. Ahora, ¿qué va a ser el cálculo y cuál es el objetivo? El objetivo es bastante simple, o por lo menos desde el punto de vista como plan es simple. Ahora, en la práctica es complejo, porque nosotros sabemos de antemano que el ajedrez es un juego difícil. Pero lo que nosotros vamos a intentar siempre en una posición, cuando me toque, fijarme si la posición es una posición teórica conocida. Ahora, lo que yo tengo que hacer es que los cambios que se vayan a producir en el tablero de ajedrez me conlleven, me obliguen de cierta manera a mi dirección en una posición teórica conocida. De eso se trata. O sea, yo digo, tengo peón de menos, ¿qué puedo hacer acá? Tengo dos opciones. Improvisar no sirve. En el ajedrez no sirve la improvisación, lamentablemente no sirve. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que observar en la posición y decir, ¿qué posición teórica existe que logre empatar esto? Ah, Filior, no, aquí las negras no lograron Filior. Lucena, no, esta no es posición de Lucena. Cline Horwitz, esta no es Cline Horwitz. Efectiva lejana, aquí no es efectiva lejana. Todos los finales que les acabo de citar no encajan en este final. Lamentablemente, no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obligatoriamente, tengo que aplicar el final respectivo a este tipo de posición exacta. Y para eso existe esta posición que se llama de Bancuras. Es la única forma que tienen las negras de empatar. No hay otra. No hay elección. Hay algunas posiciones que dicen, sí, se podría dar que uno podría entrar en una línea y otra línea. Sí, en algunas posiciones muy específicas se podría dar. Un ejemplo, el torre contra peón en sexta fila. O sea, si yo no hago filior, yo sé que peón torre en sexta fila, manteniendo el rey en octava fila y la torre en octava fila, no se puede ganar. Peón torre, peón caballo en sexta fila no pueden ganar. Peón alfil gana y peón central puede ganar. Entonces, si peón torre en sexta fila, no tengo necesidad de aplicar cierto afiliado. ¿Por qué? Porque tranquilamente, ¿qué es lo que hago? Se busca una posición, ¿cierto?, de tablas teóricas que existe con el peón en torre en sexta fila. Ahí, un ejemplo puntual. Ahí hay dos vertientes. Si no logro aplicar filior, aplico este otro método. Pero en este caso puntual, en lo que estamos viendo nosotros acá, no hay una segunda opción. No podemos decir, mira, yo voy a elegir por el camino A y él puede elegir el B. Aquí no hay B. O sea, o nos sabemos Bancuras al revés y al derecho, o simplemente perdemos el final. Entonces, siguiendo la posición de Bancuras, ya hemos identificado los conceptos de la torre, sabemos que la torre tiene tres posiciones, sabemos que existe un tema fundamental para poder empatar que tiene que ver con las casillas críticas del rey, que son G7 y H7, y sabemos otro tema muy importante para lograr empatar, que la torre siempre le tiene que estar pegando al peón. ¿Para qué? Para que la torre no se active. Ahora, veamos qué es lo que va a pasar si el jugador con negras, en este caso puntual, fuera un aficionado que no manejara el final. O sea, que simplemente jugara lo que se le ocurre en el tablero. Veamos, un ejemplo. Torre A3. Después de torre A3, el rey blanco se dirige al flanco de dama. Si el rey blanco no apoya el peón, no se puede ganar la partida. Así de simple.
La única manera de poder ganar la partida es apoyando al peón con el rey. Por eso es tan importante el tema de los finales del rey, porque el rey generalmente en la apertura, en el medio juego, es una pieza pasiva. Es una pieza que todo el mundo lo que hace es tratar de cuidarla, ¿cierto? Por eso uno se enroca rápidamente. Pero en el final, el rey cobra vida. Entonces ahí entramos inmediatamente en un tema bastante interesante, que una pieza que generalmente está oculta, ¿cierto? Y súper protegida, resulta que en el final cobra vida y se lanza sola a jugar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque cambia la valoración. ¿Ah? Es como un quiebre ahí, ¿cierto? No, el rey protege, lo que no, nadie les acerque, ok. Y después el final, no, olvídate. Ahora que el rey se active. En este caso puntual, después de torre A3, el rey se activa. La torre sigue dando jaque, sigue acercándose al peón. Sigue acercando al peón. ¿Qué pasa si hago torre F5? Si hago torre F5, la pregunta es la siguiente. La torre siempre dijimos que debería estar pegándole al peón. ¿Ok? El objetivo que la torre le pega al peón es que la torre pasiva que está acá siga estando pasiva. Así de simple. Yo necesito, para poder empatar esta partida, obligar que la torre blanca nunca se active. Si la torre blanca se activa, pierdo la partida. Me gana. Así de simple. Fíjense que el detalle. Entonces, cuando él hace torre F5, la pregunta ahora, ¿quién le pega a 6? Absolutamente nadie. Si nadie le pega a 6, ¿qué hago yo inteligentemente? Activo mi torre. La torre pasiva se activa. Y ahora un ejemplo. Acá, acá, jaque y se acabó. Inmediatamente las blancas coronan el peón. ¿Todo por qué? Porque el negro le dio la oportunidad a las blancas de activar la torre. Entonces, para poder que Bancuras logre su objetivo, que es empatar este final de torre contra peón de menos, necesito obligatoriamente que la torre blanca siempre esté pasiva. Y para que la torre blanca esté pasiva, eso lo tengo que hacer ¿cómo? Siempre la torre negra tiene que estar pegándole al peón. No le doy cabida a espacio para que él se pueda activar. ¿Ya? Eso es la idea fundamental de Bancuras. Veamos entonces otra opción. Si torre A3, estamos viendo esta línea, acerco rey, acá. Entonces ahora hace torre A1. Vimos que torre F5 pierde por torre C8. Entonces ahora, inmediatamente el rey, al colocarse en B7, fíjense lo que hace. Defiende el peón y amenaza a colocarse en la casita en A7. Ahora, él hace torre B1 y lo logré. Resulta que la torre se le acabaron los jaques. No tiene más jaques. Y como el rey está defendiendo al peón, ya no hay ninguna necesidad que la torre siga pasiva. ¿Esto cómo va a terminar? Simplemente activo la torre, muevo, activo, listo, acá, acá y se acabó. Y a la siguiente, corono. Listo. Así de simple. Todo depende, en este caso, que el rey haga el trabajo de poder defender el peón y darle la oportunidad a la torre que inmediatamente se active. Si un aficionado jugara en esta posición torre A3, pierde la partida de forma inexorable, inexorablemente. Esa es otra de las magias que tiene el final, porque el final generalmente no da posibilidades. O sea, imagínense lo siguiente, uno en la apertura, yo por regla general, las aperturas también tienen su gracia. De hecho, nosotros estamos en una de las clases mensuales, estamos estudiando apertura irregular, ¿sí es cierto? Pero aún así aplicamos teoría. Vemos un poco de teoría, vemos un par de partidas modelo y yo posteriormente le entrego toda una información complementaria. Ahora, la gracia de la apertura, un ejemplo, es que hay varias opciones. Muchas de las opciones están directamente relacionadas con estadística. Y eso es algo que tenemos que aprender a usar en chess base. Si hay un ajedrecista que no sepa usar el chess base, está totalmente out, porque el chess base es prácticamente una obligación. Yo me he topado con ajedrecistas y dicen, no, Job, yo utilizo más el Lichess. Ok, Lichess es una plataforma muy buena, es gratuita, todo lo que se quiera, pero Lichess no puede compararse con chess base, porque apuntan a cosas distintas. El chess base es un gestor de base de datos. Lo que hace un gestor de base de datos, obviamente, trabaja con datos. ¿Y esos datos qué puede hacer?
relacionarlo, indexarlo, puede trabajar, me entrega información, información matemática, estadística. Entonces, eso es una herramienta realmente maravillosa. Entonces, si ustedes todavía no tienen la cercanía con el Chef Base, yo se lo invito a que lo conozcan y se metan de lleno porque de a poquitito lo van a necesitar. Yo he conocido gente que ha jugado ajedrez toda la vida y no sabe usar el Chef Base. Y es muy, pero y me ha tocado, y algunos han sido alumnos míos. Entonces me dicen, ¿cuánto tiempo llevas jugando ajedrez? 5 años, bien, listo. ¿Y qué Chef Base te ha instalado? No, que yo no tengo Chef Base. Entonces sí, pero ¿y cómo hay estudiado ajedrez 5 años sin Chef? Ahora, en la época de nosotros, que no había computador, no había nada de esto, obviamente que era distinto, porque nosotros obligatoriamente teníamos que trabajar con una fotocopia y hacíamos eso. Pero realmente el trabajo que yo puedo hacer con el Chef Base, apretar un botón y que me entregue una estadística, imagínense lo que hace el informe de apertura. Yo coloco una posición, le coloco botón derecho sobre el tablero, informe de apertura y me entrega un detalle estadístico maravilloso de la posición, donde me dice cuáles son los grandes maestros que han jugado la línea, cuáles son los planes más comunes, cuáles son las estadísticas, cuáles son las partidas por elo, hay de todo. Solamente con botón derecho, informe de apertura, yo obtengo una información que siendo bien realista, yo no tendría la capacidad de hacerlo de forma manual. Así de simple. Tendría que ser un estadístico, alguien que haya estudiado estadística y tener toda la información a mano y tener indexar. Sería una locura. Lo podría hacer, pero sería una locura. Entonces, el Chef Base me permite eso. Entonces, ustedes tienen que tratar en lo posible de acercarse al Chef Base. Y de a poquitito, de a poquitito. Bien, Yo lo voy a entonces, instalar hace poco. tú lo instalaste hace poco, ok, listo. Sí, cuando. Y mira, Marcelo, yo te estoy comentando, y ese comentario que te hago me ha pasado de jugadores que hoy día mismo yo le hago clase y que ellos no lo tenían instalado. Entonces, yo realmente después lo miraba y le decía, pero ¿cómo tú estudias? Entonces ahí me doy cuenta que no es que estés reemplazando el Chef Base con otro programa. Por ejemplo, hay un programa similar, no igual, obviamente, no tiene la misma fuerza que el Chef Base, por ejemplo, el Chef Assistant, que lo hace esta empresa que se llama Convetka, una empresa, cierto, que más o menos era como la competencia en su época de Chef Base. Eso ya quedó más o menos, yo no sé si hoy día todavía seguirá, pero claramente Chef Base le pasó por encima, ¿cierto? Entonces, si yo no utilizo el Chef Base, puedo ocupar, como hay gente que me dice, el Lichess. El Lichess puedo analizar una partida, puedo también generar artículos, puedo hacer varias cosas en Lichess. Y es útil, pero en estricto rigor no tiene la misma capacidad, no tiene el mismo trabajo, no tiene la misma forma de trabajar. Entonces, Lichess puede ser útil, pero no se puede comparar al Chef Base. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié, es decir, si tú quieres progresar ajedrecísticamente, acuérdate, tienes que ocupar todas las herramientas que están a la mano. O sea, si yo en la época mía, yo no tenía computador, el Internet a Chile llegó el año 95, imagínate. Nosotros, ¿cómo estudiamos el 90? Con fotocopia. Todo nuestro libro sagrado eran unas fotocopias que llegaban del informador de la enciclopedia. Así de simple. Entonces, si hoy día están las herramientas, ¿por qué no ocuparlas? ¿No? Vamos entonces. En este análisis que acabamos de ver con Torre 3, nos damos cuenta en el fondo que el blanco acaba de trazar todo el plan que inmediatamente desde la posición inicial lo planeó. Así simple. El rey apoya al peón, busca la casita de A7, ¿cierto? Le llamamos casita a esto porque obviamente me protege. Y posteriormente la torre se activa. Así de simple. Y una vez que la torre se active, me queda en libertad de acción mi peón para coronar. La posición de Bancuras me va a enseñar lo siguiente, que la única forma de empatar esta partida es ejercer la misma presión sobre el peón, pero de forma lateral. ¿Eso qué significa? Que todo lo tengo que hacer de forma lateral. Cuando yo tengo la torre en A1 y le estoy pegando de forma, ¿cierto? A nivel de columna, acá, resulta que si yo me sigo manteniendo pegándole de frente a nivel de columna, pasa esto, que nos ganan. Así de simple. Entonces, lo que yo tengo que saber para poder entender este final y el día de mañana poder incorporarlo a mi conocimiento, es que la torre tiene que hacer el mismo trabajo que ya estamos explicando previamente, pero de forma lateral. Es decir, tengo que pegarle al peón de forma lateral. Tengo que dar los jaques al rey de forma lateral. Para eso voy a ocupar esta famosa columna F.
El rey está en G7 y en H7. Fundamental. Si el rey no se encuentra en las casillas críticas, al final se pierde con el A7. Fácil. Ahora, importante. Acá hay una serie de casillas, yo se las voy a mencionar, ustedes la pueden buscar posteriormente en la literatura, hay mucho en este tema. Hay un jugador soviético en la época del 30 aproximadamente, que se llama Romanovsky. ¿Ya? Romanovsky se le ocurrió definir en unas casillas como esta, le llamó las casillas de Romanovsky. Esto es para que lo tengas como cultura general, ¿ah? Porque es parte también del final, pero para que ustedes lo sepan. Entonces él dice lo siguiente, que si el rey blanco se encuentra en unas casillas como esta, en las casillas de Romanovsky, la torre puede dar el jaque y puede colocar finalmente derivar en la posición de Bancuras. Si el rey no se encuentra en una casilla de Romanovsky, la partida no se logra empatar. Entonces uno dice lo siguiente, veamos la forma. ¿Por qué la casilla E4 no es una casilla de Romanovsky? Porque pasa lo siguiente, porque acuérdense que dijimos que la forma de empatar esta partida es dar jaque y colocarse de forma lateral, o sea, siempre pegándole al peón de forma lateral. Cuando yo me coloco en F6 de forma lateral, yo inmediatamente le pego al peón. ¿Qué significa eso? Que la torre no se puede mover. Es decir, la torre no se puede activar. Y si la torre no se puede activar, no puede ganar. La única forma de ganar esto es que la torre se active. Entonces, veamos ahora, tratemos de entender por qué E4 no es una casilla de Romanovsky. Si el rey yo lo coloco en E4, fíjense que la casilla E4 no la tengo marcada. Si esa casilla que no es de Romanovsky y el rey blanco estuviera ahora en E4 y la torre diera jaque, ¿cierto? Si el rey estuviera aquí en E4 y la torre diera jaque en E1, el rey se movería ¿a dónde? A D5. ¿Cuál es el problema? Que la torre en E1 no se puede mover ¿dónde? A E6. ¿Por qué? Porque está el rey. Así de simple. Y la única forma para poder empatar con la posesión de Bancuras es que la torre obligatoriamente se coloque de forma lateral, pegándole al peón, con lo cual la torre no se puede activar. Entonces, si el rey estuviera en E4, yo haría torre 1 jaque, rey de 5. ¿Y ahora cuál es el problema? Que no tengo torre de 6, porque simplemente te la como. Y si ahora te doy jaque por D1, C6, jaque en C1, B7, jaque A7. Una vez que el rey llega a 7, rápidamente activo la torre, rey B7 y corono el peón. Se logró inmediatamente la victoria. Fíjense el detalle. Ahora, lo que nos importa a nosotros ahora son las casillas de Romanovsky. Estas casillas de Romanovsky significa que sí yo voy a poder dar un jaque, ¿ya? Y ahora sí, en un momento determinado, voy a poder colocarme en la sexta fila. Y esto es lo que hace la posición de Bancura. Da jaque en F1. Entonces, después que da jaque en F1, él se mueve a E4. Ahora, el negro, fíjense la cantidad de movimientos que tiene. Y esto es una de las magias del final. Tengo exactamente 5 casillas para acá, 2 para acá y tengo 7 para acá. El rey tiene exactamente 5 casillas disponibles. Entonces, si yo calculo 7 más 5, 12, más 12, 14, más 5, tengo 19 movimientos posibles. De los 19 movimientos posibles, 18 pierden y 1 empata. ¿Eso que demuestra? Que matemáticamente yo nunca lo voy a encontrar en el tablero. Que estoy contra las matemáticas. Si alguien dice, no, yo ahí me la arreglo, yo soy súper, no, tengo suerte, a mí. No, eso no sirve. Aquí lo único que hay que hacer, esto es un final teórico conocido, como diría Marboreski, lo que hay que hacer es aplicar un patrón. Y el patrón se llama regla de Bancuras o posición de Bancuras. Entonces, de todas las posiciones acá, el movimiento correcto es acá. Inmediatamente me coloco en la sexta fila y le pego al peón. Ahora, si hago torre a 1, muy mala, ¿qué hace el rey? Inmediatamente se va acá. Nuevamente el mismo procedimiento. Aquí. Listo. Llego a la casita, con lo cual ahora inmediatamente puedo activar la torre. Y después de eso, se acabó. Y rápidamente el peón corona. Así de simple. Esa es la forma. Ahora, otro tema acá. ¿Qué pasa cuando el peón avanza a 7? Cuando el peón avanza a 7 es fundamental, una vez más, que el rey se encuentre en las dos casillas críticas, que son G7 y H7. Ahora,
amenaza rápidamente, torre G8, y coronar. Y todos sabemos que el final dama contra torre se gana. Ya vamos a ver si más adelante lo podemos ver un día. Dama contra torre también hay una técnica para ganarlo. Si un ajedrecista piensa que se gana por puro dar jaque, está totalmente equivocado. Hay que aplicar un método. Hay una forma de ganar el dama contra torre. Y es bastante complicado, tampoco es algo tan simple. Entonces, cuando él hace A7, ahora yo aplico torre detrás del peón. Y ahora, ¿por qué es tan distinto? Porque ahora no existe la casilla A7 donde el rey puede intentar colocarse. Ya no existe la casita. Así de simple. Entonces, como el rey está en las dos casillas críticas, este no tiene ningún jaque por ningún lado. ¿Qué quiere decir? Que la torre siempre le va a estar pegando al peón. Cuando el rey vaya a defender al peón, fíjese lo que va a pasar. Yo tranquilamente acá. Apenas el rey toque el peón, apenas el rey defienda el peón, lo que le está diciendo es lo siguiente. Hey, estoy defendiendo el peón, te voy a dar la oportunidad que tú te actives. En ese momento, cuando el rey defiende el peón, la torre le dice, no te voy a dejar que actives la torre. No te voy a dejar que actives. Cuando el rey se aleja del peón, vuelvo a pegarle al peón. ¿Qué significa? Que una vez más la torre de A8 nunca se puede mover. Y con ello, la partida no se puede ganar. Esto es una tabla teórica. Yo aquí en esta posición puedo detener el reloj, detengo el tiempo, llamar al árbitro y le diga, tablas teóricas. De la posición de Pancura llegué a esto. Tablas teóricas. Él no puede ganar. No hay forma de ganar. Cada vez que él se acerca al peón, con la idea de activar la torre, aquí amenaza tranquilamente torre B8 y A8, yo ahora le pego el jaque. Se va. Listo. Se va. Listo. El rey se aleja del peón y yo sigo pegándole al peón, con lo cual nunca la torre se va a poder activar. Eso es una de las formas de poder empatar, que es una de las variantes cuando el peón llega a séptima fila. Veamos qué es lo que pasa después con torre F6. Ahora que hice torre F6, entonces ahora él hace rey E5. Amenaza, mira el chiste que amenaza, un tema táctico. Torre G6, que se ve bastante simple, pero es una amenaza real. Amenazo torre G8, rey por G8, rey por F6. O sea, tácticamente amenazo torre G8 y capturar, y obviamente el rey está fuera de la regla del cuadrado y el peón corona. Entonces, en ese momento es súper importante. Si el rey fuera F7, sería muy, pero muy mala, porque la casilla F7 no es una casilla crítica. Dijimos que las casillas críticas son estas dos. Ahora el negro, o sea, el blanco inmediatamente le hace torre F8 y rey por F6 y el peón inmediatamente corona. Cuando me hace rey E5, está latente el tema de torre G8, simplemente la torre se coloca en G6. ¿Dónde nos recuerda esta torre en sexta fila? Uno puede decir, chuta, a ver, ¿qué final se aplica la torre en la sexta fila? No sé si alguien se acuerda de ustedes. En los finales que mencionaba al inicio. Philidor. Philidor, bien, exacto. Cuando yo pienso en una torre en sexta fila, inmediatamente mi cerebro dice Philidor. Porque la regla de Philidor dice que la torre se tiene que colocar en sexta fila, el peón en quinta fila más el rey en quinta fila no puede pasar el rey, ¿cierto? La torre siempre se va a mantener en sexta fila. Cuando el rey quiera pasar, la única forma de intentarlo es avanzar primero el peón y ahora inmediatamente la torre baja a primera fila y da los jaques por atrás. Da jaque, se aleja del peón, ataco el peón. Lo mismo que estábamos haciendo acá. No es que me ponga a dar 20 jaques, no, súper preciso, porque los finales tienen que ser técnicamente bien jugados. Cuando tú ves que un jugador juega bien los finales, se nota. ¿Por qué? Porque logra los objetivos en el menor tiempo posible y con la mayor tranquilidad posible y sin ningún tipo de contrajuego para el rival, ¿ya? Entonces ahí uno marca la diferencia. No olviden las palabras de Marc Boreski, el mejor entrenador del mundo. Él decía, un ajedrecista estudia finales e inmediatamente por lo menos suma 200 puntos de elo, por lo menos. Y eso para que ustedes se proyecten. Diga, yo tengo 1500, quisiera tener 1700, 1800, rápido. Trabaja finales. No vaya a tenerlo de un día para otro, obviamente. Vaya a tener que estudiar finales y después jugar y ahí a poco. ¿Por qué? Cuando tú estudies finales, tú vas a mirar las posiciones y tú vas a saber lo que hay que aplicar. Ya tú vas a decir, al ladito tuyo vas a tener una caja de herramientas y vas a decir,
¿Qué herramienta me sirve para pegarle un clavo? El martillo. Saco el martillo y le pego. Eso es. Pero un ajedrecista que no lo tenga claro, puede sacar un alicate, puede sacar cualquier cosa y lo más probable es que no le vaya a funcionar. Entonces, es súper importante tener claro el tema de los finales. Y por eso nosotros le hacemos hincapié. Ahora, después de torre G6, entonces, ¿qué pasa si hace A7? ¿Qué jugarían ustedes entonces? Torre A6. Torre A6 y aplicamos el mismo método de acá. Listo. Después que el rey está en las casillas críticas y la torre se coloca detrás del peón, esto es una tabla teórica, no se puede ganar. Haga lo que haga el otro. ¿Ah? Acuérdense, haga lo que haga, no se puede ganar. Entonces, cuando yo hago acá rey de 5, él inmediatamente tiene que volver a tomar la columna F. ¿Por qué es importante la columna F? Miren la flechita lo que está diciendo. Porque el rey se va a encontrar siempre en las dos casillas críticas. Gracias a la columna F, yo voy a poder colocarme en F8, en F7 y en F6. Si yo estuviera en G6, no me puedo colocar en G7. Si estuviera en H6, no me puedo colocar en H7 porque está tapando la rey. Entonces, esta columna generalmente va a ser súper importante. Obviamente para la posición. Si el rey estuviera en otro lado, sería la columna C. Es exactamente el mismo ejemplo, dependiendo de dónde se encuentra el rey, o el peón en este caso. Me coloco en F6. Ahora el base 5. Y ahora yo le puedo dar jaque. Cuando el rey llega a B6, inmediatamente defiende al peón. Y ahora lo que él está esperando es decirle rápidamente, trata de activarte. Eso es lo que él quiere, que la torre blanca se active. Pero en ese momento la torre negra le dice, no te voy a dejar. Porque te doy jaque y le pegó al peón. Cuando el rey llega a la casita A7, en la posición inicial nos dimos cuenta que la torre negra quedaba por acá, ¿cierto? Y eso se perdía. Ahora, la diferencia de Bancuras es que yo puedo dar el jaque de forma lateral. No se puede ocultar en la casita en A7 porque yo estoy dando jaque de forma lateral. Ahora acá, amenazo nuevamente torre B8 y torre B7. No lo dejo. No lo dejo. Cuando el rey deja de defender al peón, ¿qué hago yo? Lo vuelvo a atacar de forma lateral. No me puedo confundir con esto, tengan mucho cuidado. Si yo hago ahora acá, me hacen acá, hago acá y vuelvo y pierdo la partida una vez más porque el rey blanco consigue colocarse en A7, seguido de esto, esto, esto y coronar. Entonces, cuando el rey, después de torre F5, deja de proteger al peón, inmediatamente se tiene que atacar el peón, pero de forma lateral. Entonces, posición de Bancuras es todo realizado de forma lateral. Ataque al peón de forma lateral, jaque de forma lateral y el rey obviamente ubicado en sus casillas críticas. Entonces, ahora, si él vuelve a pasar, un ejemplo, me da jaque, vuelvo, me voy, listo. Vuelvo. No hay progreso. Si el rey haga lo que quiera, paso. Fíjense que siempre puedo pasar con rey H7, rey G7, porque estas dos casillas son casillas críticas, cualquiera de las dos me sirve. Si él pasa, yo paso. Si él pasa, yo paso. No altero la posición. Cuando él defiende el peón, ahora sí que no. Fuera, fuera. Se escondió, no te dejo. Viene para acá, no te dejo. Nunca lo dejo. Lo que obviamente el rey nunca se va a colocar en la columna F, porque la columna F, acuerde que no son casillas críticas. Ahora, lejos. El rey se va, ahora sí, nuevamente le pego de forma lateral. Con lo cual la torre queda pasiva. Si el peón avanza, doy jaque, se va y inmediatamente acá. Me está defendiendo el peón, quiere hacer torre B8 y coronar, no lo dejo, fuera, fuera. Se aleja del peón, simplemente lo ataco y entro en una tablas teóricas. Esto es Bancuras. Después de torre F6 buena, el blanco hace A7 y ahora entramos de lleno en el torre A6. Y el resto es exactamente lo mismo. Defiende el peón, quiere activar la torre con B8, no lo dejo. Se va, vuelvo. Así termina la posición de Bancuras. No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a este ejercicio. Esto es uno de los ejercicios básicos que hay que saber en finales de torre. Básico.
Si usted dice, no, pero está difícil, esto es básico. Se los comento, o sea, esto hay que saberlo. Pregunta nomás que como pequeño detalle. Sí, dime Cuando nomás. la torre está en F6 y el rey se haga como a E5 a atacarla, la torre tiene que ir a G6, Sí, ¿cierto? para evitar el chiste táctico, ¿cierto? Para evitar el torre Y, G8. y cuando si el rey se va a F5 Torre F6. para torre F6, y Sí, ya, así, y así me voy. O sea, cuando él hace esto, cuando él hace el rey E5, por eso es tan importante que tú tengas todo el concepto clarito. Porque imagínate que tú juegas una partida y esta partida se está jugando en un torneo. Lo más probable es que a ti en el reloj te quede muy poco tiempo. Acuerde que todos los ajedrez que nosotros vemos siempre estamos pensando en el reloj. Si bien estas clases son grupales y todo lo que se quiere, y nosotros somos aficionados, pero el ajedrez que a mí me interesa es el ajedrez competitivo. Y eso yo siempre lo destaco. El ajedrez de jugar una partida con el abuelo el domingo, ese otro ajedrez. Ese a mí personalmente no me interesa. A mí me interesa competir. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero? Competir y ganar. Entonces, lo que yo necesito ahora, cuando tengo poco tiempo en el reloj, inmediatamente visualizo ya que hay un golpe táctico, amenaza torre G8. Ah, listo, me lo saco. Viene acá, nuevamente amenaza torre G8, jaque, 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 jaque. Le doy 20.000 jaque. Nuevamente, torre G6. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que si él repite, sigue repitiendo, acuérdense que son 3 posiciones de la FIDE y listo, listo. Torre G6, listo. Detengo el reloj, llamo al árbitro, ligue. Se acaban de reproducir 3 posiciones iguales. ¿Ah? Con torre G6. Ah, torre G6, lo listo. Se reproduce con la papeleta, 3 posiciones, tabla. Ya no se puede ganar. Si el negro juega correctamente la posición de Bancura, no se puede ganar. Fíjese que importante. Entonces, cuando hace rey F5, hago acá, 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 todo jaque. Ahora, se va para otra parte. Un ejemplo, le toca acá a las negras, juego acá, se va y vuelvo nuevamente F6. Y ahí continúo, ¿cierto? Con mi tema. Vuelve acá. Si A7, torre A6, tabla, acá y empiezo. Listo. Y empiezo. Ya sabemos que la posición de Bancura se caracteriza por los jaques laterales y la presión del peón de forma lateral. Todo se hace de forma lateral. El rey se aleja del peón y vuelvo a atacar el peón, con lo cual sigo obligando que la torre quede pasiva. Esto es la posición de Bancuras. Esto es uno de los 5 finales de torres más básicos que un jugador debería conocer. Estamos hablando de las posiciones básicas. Por eso yo quiero que ustedes entiendan que cuando le digan Filio, Lucena, Clini Horwitz, Bancuras, efectividad lejana, el final de las 4 columnas, todos estos finales, acuérdense que todos estos finales están en el DVD que yo tengo ahí en YouTube. Si ustedes buscan en el canal mío, dice DVD, hay 1 hora 20, que yo ya parece que yo lo compartí más de una vez, en eso ustedes lo buscan, y en esa hora 20 yo explico todos estos finales básicos. Por eso se llama Introducción a los finales de torre, el DVD. 1 hora 20, 1 hora 25, yo explico todo, desde Filio, Lucena, todo lo demás. Ahora, esto uno puede decir, sí, sabes que la verdad que como tú lo explicaste, yo lo estoy visualizando y no se ve tan difícil. Es como que entendible. O sea, en vez de aplicar las jaques por detrás, hay que hacerlo de forma lateral. Pero hay varias cosas, detalles que tengo que manejar. Tengo que tener claro el concepto de las casillas críticas del rey. Tengo que tener clarito entonces, las casillas de Romanowski. Dime nomás, Marcelo. entonces, en resumen, bueno, el rey siempre en G7, H7. Sí, dependiendo de esta posición, Cuando, sí. claro, cuando el peón está en A7, la torre tiene que estar en A detrás del peón. Detrás del peón. ¿Ya? Y bueno, Exactamente. si el rey se acerca y defiende el peón, hay que darle jaque. Ah, jaque, Y si es listo. que, claro, cuando el peón está en A6, la torre en F6. La torre tiene que estar. O sea, la columna F en este caso es crucial, porque la columna F es la que nos permite bajar y dar el jaque. Bajar, bajar a F7 y dar el jaque. Es por eso que estas casillas son importantísimas. Y lo otro, no olvidar el tema de las casillas de Romanowski, porque acuérdense que si el rey estuviera en E4 en la posición inicial, si en esta posición el rey estuviera en E4, me da jaque en E1, rey de 5, ¿qué pasó ahí? Que no logro colocarme en la sexta fila. Y si no me logro colocar en la sexta fila atacando al peón, ¿qué es lo que pasa? Simplemente perdí.
Eso significa que el negro no lograría colocarse en la posición de Pancuras. Así de simple. Con esta clase que estamos viendo ahora, queremos intentar humildemente manejar la posición de Pancuras. En otra clase más adelante ya vamos a visualizar otro tipo de finales. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que yo le estoy mostrando la posición básica que aparece en todos los manuales, que ustedes van a encontrar casi en todas partes. Y ahora, ¿qué vamos a ver en la segunda parte de la clase? Un ejemplo práctico, un estudio de Kastenmüller. No olviden que Kastenmüller, ¿cierto?, es un doctor alemán, un gran maestro que hoy día, al día de hoy, es considerado como prácticamente uno de los máximos especialistas en finales. Él publica en Chefbase, siempre está publicando en Chefbase artículos de finales, tiene libros de finales. En su época también publicaba un artículo en la página chefcafé.com. Ahí yo obtuve mucha información también. Generalmente yo estoy sacando información de él y como ustedes ya saben, yo tomo la información y siempre le agrego más cosas para hacerlo lo más pedagógico posible. Estudio de Bancuras aparece en un artículo de Carsten Müller. Observen la posición. Cuando yo estoy jugando una partida de ajedrez, a mí nadie me dice el nombre. Sería como cómodo, o sea, que alguien, oh, llegaste a una posición y alguien te soplara y dijera, Bancuras, gracias. No se puede, es ilegal. Nadie me puede decir nada. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que pasa en el tablero, obligatoriamente, yo voy a tener la obligación de tomar una posición, llevarlo a mi disco duro y decir, ¿a qué se parece? ¿Esto se parece a Filior? No. Esto se puede parecer a Lucena, se podría parecer a Lucena si el rey llega a octava fila y el peón a séptima fila. Ok. ¿Esto es Kleine Horwitz? No. Ahora, lo que sí tengo algo claro, que aquí hay un detalle. Fíjense dónde está la torre. ¿Dónde está la torre de las negras? Por delante de su peón. Está, entonces, está en la peor posición, ¿cierto? Sí. Inmediatamente, o sea, eso es lo primero. Fíjense que lo que estamos haciendo es mirar la posición y empezar a descomponerla. La torre está delante del peón, o sea, es decir, está en la peor posición posible, que es la posición más pasiva. La posición intermedia es tener la torre de forma lateral, que eso ya es un poquito mejor que tenerla así. Y la mejor posición de todo siempre va a ser regla de Tarrach. ¿Y la regla de Tarrach qué significa? Que la torre está detrás del peón. Regla de Tarrach, detrás del peón. Ahora, miren dónde encuentra el peón pasado. Cada vez que el peón pasado avance, la torre se va a ver reducida su capacidad, su proyección. Ahora, observen dónde se encuentra el rey. ¿Dónde está el rey blanco aquí? En G2, H2. O ¿Y a sea, qué las y a casas qué se críticas. parece? Eso. Esto inmediatamente, yo miro esta posición, pero digo, esto es Vancouras, porque la torre está pasiva. Si la torre estuviera activa, no existe Vancouras, obvio. Es imposible. La posición de Vancouras se da cuando uno de los bandos tiene la torre pasiva. De eso se trata Vancouras. De salvar una posición aparentemente perdida. Y gracias a la pasividad de la torre. Ahora, inmediatamente yo ya identifiqué que la torre está pasiva. Inmediatamente identifiqué que el peón pasado cada vez que avance va a reducir el campo de proyección de la torre. Pero también acabo de identificar las casillas críticas del rey. Inmediatamente lo identifiqué. Y la torre se encuentra en la columna F. Ok. Uno podría decir, ya, Job, yo te entiendo lo que tú me estás diciendo ahora, pero aquí hay algo extra que no estaba en la posición anterior. Y se llama H7. Entonces ahí es donde viene el problemita, porque yo lo que tengo que decir, ok, esto es la posición de Vancouras, ok. ¿Cambia que el negro tenga un peón H la valoración de la posición? ¿Sigue siendo Vancuras o ya no es Vancuras? Entonces uno ahí tiene que tener conocimiento ajedrecístico para poder decir, una de las particularidades de la posición de Vancuras radica que aunque el negro tenga 1, 2, 3, 4, hasta 5 peones en la columna H, el rey se coloca acá, acá, y aún así logra Vancuras. Eso es increíble. O sea, el negro podría tener H7, H6, H5, H4 y H3. El rey lo colocó en H2, que sí que H2 es una casilla crítica, y la torre sigue haciendo el trabajo de forma lateral.
Y esto sería nuevamente aplicando Bancuras. Ok. Entonces, lo primero que tengo que agregar al conocimiento que yo ya tengo con Bancuras es que si yo le agrego un peones torre, puede, no siempre, lo vamos a ver acá, hay un ejemplo acá donde el peón H gana, pero en regla general, si logro aplicar el método de Bancuras, estando el rey en las casillas críticas, estando la torre en la columna F, pegando de forma lateral, logro empatar. Ahora, ¿qué pasa si en vez de ser peones torre, ¿Metro? dime, cuéntame? Pero una duda, sí, porque en el otro ejemplo que habíamos visto, el rey tenía la posibilidad como de pasar, o sea, moviéndose entre G7 y H7. ¿Ya? En este caso, como que si el peón, por ejemplo, se pusiera en H3, ¿Ya? no podría hacer como ese pase. Sí, pero Esa es mi acuérdate que duda. cuando yo llego a H3 todavía me queda una casilla crítica, que es Claro, en H2. H2, pero el rey no podría como gastar tiempo, esa es como mi duda. Ya, no, pero pasa lo siguiente, yo te entiendo lo que tú me dices, o sea, si el peón está en H3, el rey no puede hacer ninguna ganancia de tiempo, porque obviamente si hago rey por H3 me dan un jaque y me coronan el peón, pero el tema es lo siguiente, que yo tengo que manejar el tema de los tiempos con la torre y con el rey. Un ejemplo, si la torre está cumpliendo una tarea específica, tengo que hacer los tiempos con el rey. Ahora, la torre también puede hacer algunos tiempos siempre y cuando logre mantener su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Siempre están pegándole al peón de forma lateral. Entonces, es una combinación de las dos fuerzas. Rey haciendo tiempo, porque en el ejemplo anterior vimos que el rey podía colocarse en H7, G7 tranquilamente. Acá también puedo hacer lo mismo. Ahora, cuando el peón está en H3, ahora ya no tengo la casilla G2. Entonces, pero también me doy cuenta que puedo seguir haciendo tiempos con la torre. ¿Ya? Esto lo vamos a ver posteriormente en todo caso. Ahora, para finalizar la idea, si el peón se reproduce acá y lo ponemos doblado, que nunca vamos a encontrar una posición así en la praxis, pero por lo menos desde el punto de vista teórico, si tuviera todos los peones hasta H3, la partida aún así se podría aplicar bancuras. Si el peón lo cambio a la columna G y le pongo todos los peones hasta acá, teóricamente, ¿cierto? Podría aún así aplicarse bancuras, donde ya no voy a poder ocupar la columna F por el F2, pero sí podría intentar ocupar la columna E. Hacer el mismo procedimiento de la columna E. Pero acuérdense que esto son posiciones hipotéticas, esto prácticamente en la posición, nunca vamos a ver una partida que tenga un G7, un G6, eso no se va a dar. Pero sí desde el punto de vista teórico, no interesa. La diferencia sí, y eso sí que marca un total, y eso tiene que ver mucho con los finales. Generalmente el peón torre y el peón caballo no ganan. Eso para que lo tengas como regla general. O sea, peón, torre en sexta fila, rey en sexta fila y la torre no gana. El rey se coloca a octava fila, torre octava fila y no me ganan. Peón caballo en sexta fila, rey en sexta fila y torre en séptima, tampoco gana. El único peón que gana es peón alfil y peón central. Y aquí pasa exactamente lo mismo, se repite el mismo principio. Si yo estos peones, en vez de colocarlos en la columna H y en la G, los coloco en la F, ahí sí que la valoración cambia totalmente. Ahí cambia la valoración. Entonces, en pocas palabras, este estudio de Bancura hecho por Kanster-Müller mezcla un sinfín de cosas. Primero, Bancura es propiamente tal. Y posteriormente nos vamos a dar cuenta que la torre siempre tiene que cumplir el objetivo de pegarle al peón de forma lateral. Y eso lo puede hacer, vamos a ver más adelante, que lo puede hacer hasta con componentes tácticos, cosa que no vimos en el ejemplo anterior. Por eso esto es tan importante que esto complementa el otro ejercicio. Un ejemplo. Ahora, si yo hago torre F4, el problema que es un jaque arriesgado, dice acá. Ustedes posteriormente van a tener todo este material. Ahora, él hace acá. Ahora, ¿cuál es el movimiento natural que debería hacer la flanca en esta posición? ¿Qué me lo puede decir? Con el conocimiento que ustedes ya tienen con los primeros 50 minutos de clase. ¿Cuál es el Lo del movimiento? torre F3. Torre F3, Ah, no, perdón, perdón. El torre en E. en E, ¿seguro? Esa, perdón, me fui. Torre en F5, perdón. Torre F5, bien, la torre siempre le tiene que pegar al peón de forma lateral. Lo fundamental no son los jaques, sino pegarle al peón de forma lateral. El jaque es fundamental cuando el rey se quiere venir y colocar en la casita, cuando el rey quiere hacer esto.
Cuando el rey quiere venir acá y apoyar el avance del peón para poder activar la torre, ahí nosotros le vamos a dar todos los jaques habidos por haber en la columna, ¿cierto? De forma lateral. En la fila 1, en la fila 2 y en la fila 3. Pero el principio básico para nosotros siempre va a ser torre F5. Y eso es pancuras. Fíjense qué importante. Ahora, esto es puro aplicar concepto. Si un ajedrecista no tiene el concepto de esto, esto estaría totalmente a la deriva. Y esa es la problemática, que nosotros estamos jugando ajedrez, pero sin manejar los conceptos fundamentales. Por eso es tan importante los finales. Y por eso a los chicos les digo yo, dejan un poco la apertura de lado, olvídense un poco de eso. O sea, hay que dejar eso de lado porque tienen que estudiar de lo general a lo particular. Estudien el final, estudien estrategia, háganle hincapié a ese tema. Y después le van hincando de a poquito a la apertura. Mientras más nivel tengan, más tiempo se le dedica a la apertura. Pero si tú tienes 1000 de Elo, 1500 de Elo, ¿qué importa con 1500 de Elo saber la complejidad de la apertura española? Si tu capacidad es de 1500. No. Entonces, acuérdense que estamos hablando un poquito también de economía. Yo trato de los pocos recursos que tengo de maximizarlo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú quieres tener retorno con el tiempo, con el dinero que estás invirtiendo en clases de ajedrez, tiene que ser de esa forma. Tiene que hablar de finales, de estrategia, concepto. Si tú no sabes concepto, todo lo demás queda de adorno, no sirve mucho. Vamos, después de torre F4, entonces rey E3, jaque, rey E4. Ahora, fíjese qué importante. ¿Qué pasa si hago torre F7? ¿Qué me responde rápidamente? Me quiero comer el peón H. ¿Qué hace el negro? Olvídense de esto que está Activa la acá. torre. Eso. Yo se los comento porque más de algún alumno me dijo, profe, pero ¿qué saca si usted me lo está explicando esto? Pero te estáis autoengañando, pues yo le decía, pero que si eso está ahí, olvídate que está ahí. Cuando tú estés en la partida no hay ningún torpedo. O sea, aquí lo único que nos interesa son conceptos. Si yo hago torre F7, la torre pasiva, ¿qué hace? Se activa. Y ahora inmediatamente la torre, la siguiente, defiende el peón de forma lateral. Para ganar Lucena necesito un peón, no dos. Así que me da exactamente lo mismo que me coma H7. Así de simple. Me da exactamente lo mismo. Entonces, si hago rey E4, hago torre H3. Y ahora, si hace A4, ahora me puedo comer el peón. Tú dices, ya, pero hay un error aquí porque ahora la torre pasiva se puede activar. No, porque hay un tema táctico. Jaque y me como el peón. Fíjese qué interesante. Hay entre medio un tema táctico que siempre está latente. O sea, él se puede dar el lujo de comerse H7 porque sabe que la torre no se puede activar. Porque si se quiere activar, le doy el jaque le como el peón. Eso hay que tenerlo presente. Torre H3, rey D4. Y ahora, ¿qué hace la torre blanca? Conceptualmente aquí. Traten de ir aplicando conceptos. Y ustedes solo se van a dar cuenta que cuando ustedes vayan visualizando esto, tiene un sentido lógico. Hay una coherencia con los movimientos que se hacen. Tiene que volver a atacar el peón de forma Tiene que lateral. volver a atacar el peón. Si yo ahora digo, no, es que yo, tú me dijiste, importante, en Vancouver es súper importante las casillas críticas y que la torre está en la columna F. Hago torre F3. Sí, pero es que si torre F3 no le estáis pegando al peón, ¿qué hace la torre? Se activa. Y ahora jaque me va. Y se acabó. A la siguiente torre C4, rey B4 y listo. Y avanzo el peón hasta coronar. Y fundamental, pégale al peón. Así de simple. Con lo cual, al momento de pegarle el peón, lo que yo le estoy diciendo a la torre negra, te voy a mantener pasiva. De eso se trata, de la pasividad. Bancura se logra gracias a la pasividad de la torre, en este caso que tiene el peón. Entonces, sigo. ¿Qué pasa si hago rey C3? ¿Qué hace la flanca entonces ahora? ¿Se come en H7? Eh, Va a la columna F. Va a la F, buena. No me puedo comer H7 porque activa la torre, pierdo. Vuelvo a la F. Y aquí nuevamente vemos una posición crítica. Vemos el rey en las dos casillas críticas y vemos la torre, tanto manteniendo el control de la columna F, pero lo más importante, le está pegando al peón.
Entonces, prácticamente las dos piezas blancas están en la mejor posición que pueden estar. El rey en las casillas críticas y la torre en la F pegándole al peón. ¿Qué pasa con eso? Que gracias a eso sigo manteniendo la posición de Pancuras. Ahora, si hago A4, ahora, aquí está el tema. Fíjense, porque ahora vuelvo a F5. Ah, pero aquí, entonces, si no le pegó al peón, puedo activar la torre, pero ahí está el problema. ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? O sea, se activa la torre, Le pego el el jaque en jaque. F4 y Le sí, pego el te comí jaque. el peón. Ese es el tema. ¿Ya? Ahora yo digo, pero entonces yo soy más astuto, ahora me voy a tapar. Si jaque, me tapo. Ya, entonces ahora te pego al peón. Po. ¿Cómo defendí el peón? No podéis defenderlo con rey. ¿Qué? No tenía tres. Vuelvo. Ah, no hay progreso. Ok, pues no hay progreso. Entonces, si hago rey E4, ahora me está comiendo la torre. Entonces, ahora tengo que, obligatoriamente, ¿qué no puedo hacer? Torre F3. ¿Por qué falla torre F3? Por el jaque de la torre en G1. El recurso táctico que vimos en el ejemplo anterior, en el primer ejemplo. Torre G1, inmediatamente cambio la torre y gano el final. Entonces, obligatoriamente rey E4. No tengo torre F4, entonces me voy a H5. Pero este H5 esconde el tema táctico de que no puede activar la torre porque le doy el jaque y le como el peón. Ahí está la gracia. Entonces, ahora un ejemplo, si hace torre C1, mala, jaque. Listo, la siguiente torre por peón. Se acabó, tabla inmediatamente. Así que a torre H5 hago rey D3. Y ahora, importante, si hago torre H3, rey C2, acá. Si hago torre F3, inmediatamente la torre se activa, con lo cual la partida se pierde, porque la torre está defendiendo por la cuarta fila. Entonces, si torre H3 mala, rey C2, acá, le pego, acá, acá. Y ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde debería estar la torre ahora, en este momento? Cuando el rey llega a NF. B2. NF. La torre debería estar en F, porque en este momento, cuando yo hago rey B2, ¿qué debería hacerme la torre? Torre F2, torre F1, torre F3. Se aleja el rey, torre le pego al peón, en la tercera fila. Cuando el rey llega a B2, la torre no está en la F, con lo cual inmediatamente la partida se pierde. Por eso lo correcto después de rey D3 es pegarle nuevamente al peón, con lo cual obligo que la torre siga pasiva. Y si ahora me hace acá A3, ¿ya? Ahora, si rey C3 nuevamente, ¿qué hago? Vuelvo a la F. Con lo cual ya tengo la posición ideal. Rey en casillas críticas, la torre en la F, pegándoles de forma lateral. Ahora, A3, torre H3. Nuevamente importante. Si hago torre F4, jaque, acá. Si rey G3, acá. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Que me están jugando jaque y me están jugando A2. Entonces ahora torre F4, torre A2, me voy, y ahora acá. Y aquí hay un tema importante con el peón H. Fíjate, que me está comiendo la torre de F4, se va. Y ahora rey F3 y me amenaza maten a 1. Entonces, si me voy a E1, un ejemplo, jaque acá y acá. Ahora, ¿por qué él hace A2 ahora? ¿Por qué hace A2 en esa posición? Porque, o sea, va a ser obviamente lo del torre H1 y después te va a hacer el jaque, te cambia Eso. la... Él puede avanzar el peón a séptima fila porque el rey no se encuentra en las casillas críticas. Así de simple. ¿Dónde tiene que estar el rey? En las casillas críticas. Así de simple. Fíjense los conceptos cómo se van dando. Siempre él va a ser el A2 cuando el rey esté lejos de las casillas críticas. Con lo cual gana. Amenazo simplemente, torre acá. No hay forma de sacarse el jaque y la coronación. Entonces, si me voy a G1, mira dónde va el rey. A G3, amenazo nuevamente mate. Si el rey H1, torre 1 mate. Se va para acá. Y ahora H5. Y resulta que el peón H, que dijimos en primera instancia que no servía para nada, en esta posición específica, gana. Amenazo H4, H3, H2, H1. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo correcto? Después de A3, dar el jaque y pegarle al peón. Ahora, ¿qué hago con la torre?
En F, pero... Vuelvo a F. Listo. Fíjese que cuando estoy en F inmediatamente cumplo el objetivo. Los reyes se encuentran en las casillas críticas y la torre está de forma lateral. Y ahora A2. Ahora, importante, no puedo hacer torre A3, pero no, pues si lo dijimos, que cuando la torre el peón llega a séptima fila, la torre se coloca atrás del peón. No, esta posición es distinta. ¿Por qué? Porque ahora me pegan un toque e inmediatamente me están atacando la torre y defienden el peón. Ahora, él se va. ¿Qué hace la torre? Simplemente se activa. Y ahora se acabó. Ganan las negras. Es importante entender las posiciones y no pensar que porque sabemos de antemano que el ajedrez no es conmutativo, no es lo mismo una posición que otra. En este caso puntual, cuando hago torre F3 y me hace A2, considerando que él tiene el rey B2, ¿qué tengo que hacer? Torre F2. Ahora, acá, van curas, van curas, van curas. Se aleja el rey, ¿qué hago? Le pego el peón. Mientras mi rey se encuentra en las casillas críticas, él no puede hacer nada, listo. No hay forma de progresar. Listo. Otra opción interesante también sería torre B5. Si rey C4, nuevamente torre F5. Fíjense la importancia de la columna F. Al ubicarse en F5 se logran los dos objetivos. Por un lado le sigo pegando al peón A y por el otro lado estoy preparándome en cualquier momento a apoderarme de las casillas de la tercera, de la segunda y de la primera fila. Cuando él quiera hacer la casita, yo voy a estar dándole jaque de forma lateral. Por eso torre B5, A4, le doy el jaque, me voy. ¿Y dónde me coloco? En la F. Ubicándose inmediatamente en la columna F para proceder a aplicar la posición de bancuras. Esto, cuando nosotros lo aplicamos, se ve como simple. Uno dice, sí, pero fíjate que todo tiene sentido porque estamos aplicando el concepto del ejemplo anterior más la problemática que ahora tenemos un peón extra. Pero acuérdense que esto ustedes lo tienen que jugar en una partida real. Esto le van a quedar a usted un par de minutos en el reloj. O sea, no van a poder decir, echarse para atrás y decir, déjame ver. No, no se puede. Por eso es tan importante que estos finales teóricos conocidos estén claritos, estén claros para poder aplicarlo. ¿Ah? Alguna vez un alumno me dijo, profe, pero este ejemplo ya lo vimos. Sí, pero ahora explícamelo. No, no me acuerdo, pero ya lo vimos. Entonces, ¿de qué sirve entonces? Uno tiene que acostumbrarse que tiene que ver el material más de una vez. Más de una vez. O sea, yo veo un material una vez, me queda algo. Lo veo otra vez, lo veo otra vez. O sea, sería simple ver, me enseñaron bancuras en media hora, listo, y ahí nunca más bancuras. No, yo te puedo poner 100 ejercicios de bancuras distintos, donde tú vas a tener que aplicar bancuras, pero en posiciones distintas. Y ahí se complica, porque ahí lo que estamos haciendo es aplicar un conocimiento previo de una posición teórica conocida llamada estudio de bancura, posición de bancura, como tú le quieras llamar. Entonces, hay que tener siempre esa idea de que hay que volver a hincarle el diente a los finales y todo. Ahora, el día de mañana que tú te lo aprendas de memoria, tú vas a decir, Hop, lo manejo bien. Vi el video tuyo, el que tienes en YouTube, de 1 hora 25, me lo aprendí 20.000 veces de memoria. Listo, eso es. Estos videos se tienen que hacer totalmente de memoria. El día de mañana que ustedes tengan una posición distinta, donde tengan que calcular, pero ustedes van a saber que van a calcular para derivar en qué, en una posición teórica conocida. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a cambiar las piezas de cierta forma para saber, tengo peón de menos, ¿qué quiero? Cambiar las piezas para derivar en qué, bancuras. Porque sé que llegando a bancuras me salvo, porque me sé el método de forma correcta. Vamos, volvemos entonces a la posición inicial. Hago rey H2. Ahora hace A4. Torre F4, acá. Y ahora importante, fíjense que los tiempos los mencionamos en la primera clase, dijimos, yo puedo ir tranquilamente para acá y para acá. Cualquiera de estas dos casillas, como son casillas críticas, pueden ser útiles. Ahora, es importante entender también un ejemplo que torre B4, que aparentemente está cumpliendo el objetivo, acá, acá y acá. Entonces, vuelvo a F3, A2. Y ahora, observen, nuevamente el mismo tema, si torre A3, pierdo. A la siguiente torre B1, torre C1, cualquier forma ahí te ganan eso. Así simple. Entonces, cuando hace torre F3, hago A2 y ahora, listo. Bancuras, jaque lateral. El rey se va, jaque.
Ahora sí, que el rey no le puede pegar a 3, mira lo que hace. Se coloca detrás del peón. Rey B4 y listo. Y ahora estamos en el mismo final teórico que estudiamos en el primer ejercicio, con la diferencia que este peón H no altera nada. El peón va a poder llegar a H3, no importa. El rey nunca se mueve de H2. Este peón llega a H3, ok. El rey nunca se mueve de acá. ¿Qué hago la torre? Paso con la torre. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. El rey se acerca al peón, jaque, lo echo, vuelvo a atacar el peón. Con eso logro tablas. Ahora, el procedimiento para poder hacer y para que técnicamente ustedes mejoren, traten de aplicarlo siempre de la misma forma. No traten de improvisar. Por eso este torre B4, de cierta manera, un poquito dudoso porque se me escapa un poquito. ¿Ah? Logro nuevamente encontrar la tabla, pero que sí, ¿para qué voy a complicarme si yo tengo un camino conocido? Ahora, el camino más conocido, ¿cuál va a ser en este caso? La torre, ¿ya están pegándole al peón? Sí, pues, excelente. Ahora, ¿la torre está en la columna F? Por supuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que la torre está en la mejor posición que puede estar, en F4. Si muevo la torre, dejo de hacer algo. Si muevo la torre por la columna F, dejo de pegarle al peón. Me activan inmediatamente la torre. Si dejo de pegarle al peón, sigo pegándole por la cuarta fila y abandono la F, yo sé la importancia que tiene la F. Entonces, si la torre en F4 está en la mejor posición posible, ¿qué tengo que hacer? Con tiempo con el rey. Muere el rey. Sí. Fíjense qué interesante, cómo voy combinando ambas cosas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el peón H se avance, porque en el fondo, si yo quito el peón H, esto es una clásica posición de Bancuras, que es lo que estudiamos en el primer ejercicio. El tema está en el peón H, que al agregarle un peón H, hay opciones distintas. Vamos entonces, después de rey G2, A3. No tiene nada mejor que A3. Siendo bien objetivo, no hay nada mejor que A3. Y ahora, jaque. ¿Qué amenaza nuevamente? Torre G1, un recurso táctico súper clásico. En la primera posición, cuando el rey estaba en E5, amenazaba Torre G8. Entonces, ¿qué hacíamos? Torre G6. Ahora lo hago para el otro lado. Torre H3 también sirve, ¿ya? Pero también podría ser también. Ahora, entonces dice, ¿pero qué pasa si A3? Me coloco detrás del peón. Se acabó. El rey está en las casillas críticas, así que no hay problema. Así que rey E4 hace torre B3. También funciona. Si A2, torre A3. La torre le sigue pegando, ¿cierto? Acá. Ahora uno dice, ya, pero abandonaste la columna F. Sí, pero acuérdate que la fuerza de la columna F radica en poder pegarle los jaques laterales cuando el rey se coloque para acá. Ahora el rey no está para acá, el rey está en E4. Ahora, si el rey viene para acá, ¿qué hago? No, ahora sí. Acá. Y ahora sí, jaque. Listo. Bancuras. Vamos. Bancuras. Lejos. Bancuras. Listo. Bancuras. Ahora. Bancuras. Listo. Se va del rey. Aleja el peón. Vuelvo a Bancuras. Y con lo cual, inmediatamente estoy en la posición. Acá la diferencia radica entonces el peón H. Ahora, cuando hago torre B3, él hace el avance del peón H. Que esto es lo que va a marcar la diferencia con el ejemplo anterior. Entonces, ahora simplemente voy a hacer rey H2. El rey sabe que él puede mover con las dos casillas. Tiene dos casillas críticas, puede moverse cualquiera de las dos. Entonces ahora hago H4. Y ahora muevo a G2. Ahora aquí está el tema táctico. ¿Qué pasa si me hacen H3? ¿Qué pasa si tomo con rey? Ahora dijimos clarito que H3 no es una casilla crítica, o sea que solamente hay dos casillas críticas. ¿Qué hace ahora? Jaque, se va y listo. Con lo cual inmediatamente ganan, ¿cierto? Las negras. ¿Por qué? Porque obviamente este rey por H3 sería muy malo porque le permite la oportunidad del torre H1. Pero H3, lo más simple, ¿qué sería? Torre por. Ah, ya, pero ahora yo abandoné la columna F. Sí, pero el rey no está para acá. Po. No te preocupes. Ahora, rey D4, torre F3. Ah, ¿y qué pasa si peón adelante? Listo. El rey está en las casillas críticas y torre detrás del peón. Y entra en una posición de tablas teóricas. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa cuando hace rey H2, H4, acá, acá, rey acá, y ahora acá? Torre F3. Fíjense que la posición siempre trata, la persona que se está defendiendo trata de mantener el mismo orden. La torre de forma lateral, la torre en la columna F, para poder pegarle posteriormente en la primera, segunda y tercera fila. Finalmente hace el H3. Y ahora hay varias formas de empatar. La primera, comerme el peón.
Rey C4. ¿Y ahora qué hago? Inmediatamente vuelvo a la posición clásica de Bancura. Listo. Casita. No. Jaque lateral. Lo que caracteriza a Bancura es el jaque lateral. Se aleja. Vuelvo. Tablas de Bancuras. Ahora, después de torre F3, hago H3. Y ahora, rey H2. También mantiene la igualdad. Rey E4. Y ahora, lo más simple. Nuevamente torre H3 y vuelvo a lo mismo. Si de A2, torre A3. Y si rey acá, vuelvo. Vuelvo y vuelvo a mi posición base. Con lo cual, le pego al formato lateral y mantengo el rey en las dos casillas críticas. Así termina el estudio de Bancuras de Caster-Müller.